Hola amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, os traemos un nuevo episodio del programa de La Realidad Inasible, el número 36. Dedicado también a la vertiente metafísica de nuestra programación y muy relacionado su asunto con los de los dos anteriores, en los que hablamos sobre esos espíritus superiores a los que llamamos ángeles, devas, etc. El episodio de hoy lo dedicaremos a hablar brevemente de los entes que denominamos demonios, en mi modesta opinión, en realidad una familia muy heterogénea donde se agrupan seres de muy diferente naturaleza. Demonios, espíritus profanos alineados en la maldad. Para el cristianismo, un ángel caído es uno que ha sido expulsado del cielo por obedecer o rebelarse contra Dios. Algunas creencias populares suponen que además se les privaron de las alas. Pero, ¿de dónde viene la idea de los ángeles caídos? ¿Quiénes fueron y cómo se llamaban? Desde luego, el más conocido es el célebre Lucifer, mencionado por primera vez en la Biblia llamada Vulgata, la traducida al latín por San Jerónimo en el siglo IV. Pero también conocemos los nombres de Semyaza, Remiel o Azazel, que aparecen en el libro de Enoc, y la lista es muy extensa. Todos ellos cayeron, según parece, por desafiar a Dios en algún momento y por cometer pecados. Uno de ellos, según Enoc, el de lujuria. El mencionado libro es una de las principales fuentes que nos hablan de los ángeles caídos. Se trata de un antiguo texto religioso hebreo atribuido al tal Enoc, supuesto padre de Matusalén, el hombre más longevo que se conoce, 969 años, según el Génesis, y bisabuelo de Noé, que nos informa sobre el origen de los demonios y de los gigantes. El libro forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, aunque no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas. Algunos estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, sobre todo el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C., y su última parte, el libro de las parábolas, del siglo I a.C., lo cual no concuerda con la fecha probable en la que viviría ese determinado Enoc, puesto que hubo varios, estimada en unos 3000 años antes de Cristo. Pero vamos, estas son curiosidades que no vienen a cuento. Lo importante es que en este texto encontramos una posible razón esgrimida para justificar su caída. Al parecer, un grupo de ángeles que se cita como hijos de Elohim, ese dios o mejor conjunto de dioses de gran responsabilidad en la tarea de la creación, aunque situado un escalón por debajo de Yahvé. Pero abro paréntesis aquí, por favor, no me hagáis caso los que sepáis un poco de esto. Sé que muchísima gente opinará que ambos términos son simplemente sinónimos y puede que no anden descaminados. Pero a mí me gusta más la teoría que cito, que por supuesto tampoco es mía. Cierro paréntesis. Pues bien, estos hijos de Elohim fueron enviados a la tierra para prestar su ayuda y enseñar a los hombres. Se les denominó los grigori o vigilantes. Los vigilantes, en lugar de efectuar bien el trabajo encomendado, se enamoraron de las hijas de los hombres y tras hacer un pacto con estos se casaron y engendraron hijos con ellas. El resultado fue el nacimiento de los llamados Nefilim, una raza de gigantes híbridos resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, entre comillas, y mujeres humanas. Por cierto, que la leyenda de estos titanes antediluvianos, este mito, lo encontraremos a lo largo y ancho del planeta si buscamos entre todas las culturas humanas. Nos estará narrando el libro de Enoc, en realidad un hecho histórico, algo que sucedió entre una raza de hombres venidos de fuera y los prehistóricos habitantes del planeta, sumidos en ese momento en el Paleolítico. Como no es el objetivo de este artículo hablar de extraterrestres, ya lo dije en los programas anteriores, lo vuelvo a repetir. Ahí lo dejamos y nos centraremos en el asunto del origen legendario de los llamados demonios. Así que algunos de estos ángeles llamados guardianes cayeron por tanto en el pecado de lujuria, mezclándose con las hijas de los hombres, mientras que otros compañeros pecaron por enseñar a estos conocimientos prohibidos como el arte de la guerra y de la creación de las armas, y otras habilidades que originaron desequilibrios y violencia entre los humanos. Se dice que entonces Dios, o más concretamente Elohim, en castigo, los expulsó del cielo y que algunos fueron arrojados a los infiernos, mientras que otros quedaron libres por el mundo, influyendo para mal en este. Pero dejando aparte el libro de Enoc, los teólogos consideran que cuando Dios creó el mundo,
abro comillas, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, cierro comillas, según precisa el Génesis, lo cual significaría que el mundo angelical que Dios había creado, digamos el cielo, no tenía ángeles malignos ni demonios en aquel momento. Sin embargo, ya en Génesis 3 encontramos que el llamado Satanás, el adversario, en la forma de una serpiente, estaba tentando a Eva para que pecara. Por tanto, en algún momento entre los sucesos del Génesis 1:31 y Génesis 3:1, pudo ocurrir la famosa rebelión en el mundo angelical que llevó a muchos ángeles, se dice que a un tercio de ellos, a ponerse en contra de Dios, o quizás simplemente andaban descontentos, disculpad la ocurrencia, y convertirse en malignos. El Nuevo Testamento habla de esto en 2 lugares. Pedro nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio final. Y Judas Tadeo también nos cuenta que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. De nuevo, se hace hincapié en el hecho de que están alejados de la gloria de la presencia de Dios y que su actividad está restringida, metafóricamente, perpetuamente encarcelados. Pero el texto no implica para nada que su influencia haya sido eliminada del mundo, ni que algunos demonios estén metidos en algún lugar de castigo, apartados del mundo, mientras que otros tienen la posibilidad de influir en él. Abreviando, tanto Pedro como Judas nos expresan que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes hostiles a su palabra. Parece que su pecado fue el del orgullo, el de la soberbia, el de negarse a aceptar el lugar asignado. Y esto significó simplemente que esos espíritus impíos fueron alejados de su presencia y que sufrieron alguna forma de restricción de su influencia hasta el día del juicio final. Pero eso no les privaría, mientras tanto, de seguir llevando a cabo sus oscuras actividades en el mundo. En su libro Summa Demoníaca, el padre José Antonio Fortea dice, abro comillas, de cada una de las 9 jerarquías cayeron ángeles transformándose en demonios. Es decir, hay demonios que son virtudes, potestades, serafines, etc. Aunque sean demonios, sigan conservando intacto su poder e inteligencia. Cierra comillas. Sería el caso de Lucifer, quizás un querubín o un arcángel. Para concluir, podríamos definir entonces a los demonios, si suscribimos los dogmas clásicos, como ángeles que pecaron contra Dios en su momento y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Serían ángeles malignos, pues. Mas personalmente creo que son otra cosa, o mejor dicho, varias otras cosas. Distintos tipos de seres, de variada evolución, normalmente no demasiada, puestos en situación de hacer el mal debido fundamentalmente a su ignorancia o a su circunstancial ministerio, y no precisamente ángeles. Habría mucho que matizar. Si queréis que os dé mi opinión, la de ahora mismo, tal vez en el pasado o en el futuro no fuese o no será la misma, es que el mal no existe como concepto puro y por tanto tampoco hay un líder supremo responsable de su gestión. Sí existen agentes menudos entregados a la ejecución del mal, encargados de aplicar las medidas aparentemente malvadas, abro paréntesis, nunca aparentes para quien las sufre, faltaría más, cierro paréntesis, que son inevitables para el funcionamiento de la vida, y también grandes espíritus que gobiernan a estos auxiliares menores para que obren siempre dentro del orden justo y necesario. Esos excelsos espíritus directores, puede que alguno incluso con categoría de arcángel, carguen con esta ingrata tarea conscientes de la responsabilidad que el universo ha puesto en sus manos, mientras que los pequeños cumplen su cometido por pura ignorancia. A algunos puede ser que complacer, pero sin saber a ciencia cierta que sus víctimas son sus hermanos del alma, en definitiva ellos mismos, y que todo el dolor que infligen de una manera u otra, en algún momento les retornará con la misma intensidad. Si lo supieran, por supuesto, no podrían ejercer este empleo, evidentemente. Hablemos de los daemons. En religión, ocultismo y folclore, un demonio, del griego daemon, que se pronuncia demon, es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios. La concepción griega de un demon aparece claramente en las obras de Platón, en las que se describe así a la inspiración divina de Sócrates. Para distinguir el concepto clásico griego de su posterior interpretación cristiana, se usa normalmente el término daimon o daimon en vez de demonio. Los filósofos griegos de las corrientes socráticas, como Platón, mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y guiar al humano, tal y como lo menciona el citado autor en la Apología de Sócrates, señalando a este como el hombre que siempre tuvo un daimon a su lado. Es cierto que se dividía a los demones entre buenos y malignos,
agatodémones y cacodémones, respectivamente. Mientras que los primeros se asemejaban a la noción judaica de ángel protector, los cacodémones, por su parte, debían ser hostiles a la raza humana, pero seguramente no pesaba sobre ellos el concepto de adversarios del Creador. Más bien tenía el significado de espíritu que habita un lugar o que acompaña a una persona. Sin duda, un daimon era benéfico, indiferente o incluso malévolo, pero desde luego en el término significaba algo diferente de las nociones medievales posteriores de demonio. Y los estudiosos debaten el momento en que judíos y cristianos cambiaron el sentido griego para obtener luego su sentido medieval. La concepción medieval y neomedieval de un demonio en Occidente deriva del ambiente de la cultura popular de la antigüedad romana tardía. Actualmente, los conceptos greco-romanos de daimons que pasaron a la cultura cristiana son discutidos, aunque debe ser debidamente notado que el término se refiere solamente a una energía espiritual inteligente, no a un ser sobrenatural exclusivamente malévolo. El daimon helenístico eventualmente llegó a incluir a muchos dioses semíticos y del cercano oriente, algo que quizás fue evaluado negativamente por el cristianismo. Esto sucedió a raíz de la aplicación de la koiné, el griego helenístico utilizado para la redacción del Nuevo Testamento, del término daimonion, al que se le atribuyó más tarde ese sentido maléfico que afectó a cualquiera de las palabras afines que compartieran la misma raíz, cuando inicialmente fue utilizada para denotar simplemente a un espíritu o a un ser espiritual. De hecho, como estamos explicando, adquirió su actual connotación malévola en la Septuaginta, la Biblia de los 70 sabios, traducción al griego de la Biblia hebrea ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, pero basándose en la mitología de las antiguas religiones semíticas. Esta connotación sería heredada, como citamos, por el texto en koiné del Nuevo Testamento. Se cree que gran parte de la demonología del judaísmo, además de ejercer una influencia importante en el cristianismo y el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo y fue transferida al judaísmo durante la era persa. Así pues, en las religiones del Oriente Próximo y en las abrahámicas, sobre todo, incluyendo por supuesto la demonología medieval cristiana, un demonio fue considerado un espíritu impuro, capaz de causar enfermedades, inclinar a los seres humanos a realizar maldades e incluso causar posesiones suplantando las legítimas identidades. Contra estas últimas se desarrollaron los rituales exorcistas. Hay indicios de que la mitología hebrea popular atribuía a los demonios una cierta independencia, un carácter malvado propio, porque se creía que venían no de la moral celestial de Dios, sino del mundo inferior. Los demonios hebreos eran los hacedores de daño. A ellos se atribuyen las diversas enfermedades, sobre todo cuando afectan al cerebro y las partes internas. Existía, por ejemplo, el temor de Sabridi, el resplandor deslumbrante, el demonio de la ceguera, que descansa sobre el agua descubierta en la noche y afecta a las personas con ceguera tras beber de esa agua. También mencionaban el espíritu de la catalepsia, el demonio de la epilepsia y el espíritu de la pesadilla. Estos demonios se suponía que entraban en el cuerpo y provocaban la enfermedad, mientras abrumaban o se apoderaban de la víctima. Para curar dichas enfermedades era necesario sacar los demonios por ciertos encantamientos y rituales con talismanes, en los que sobresalían los esenios. En la Biblia hebrea se citan demonios de dos clases, los seirim y los sedim. Los primeros, asemejados a seres peludos a los que algunos israelitas ofrecían sacrificios en los campos abiertos, eran criaturas parecidas a los sátiros y se describen como danzantes en el desierto, idénticos a los genios. Posiblemente pertenezcan a la misma clase el demonio Azazel, el jefe de los Seirim, los demonios parecidos a cabras del desierto, y Lilith, supuesta primera esposa del primer hombre, de Adán, luego vendría Eva, y posteriormente esposa de Lucifer y madre de Incubus y Sucubus. Algunos Sedim benevolentes se usaron en ceremonias cabalísticas, mientras que los Sedim maléficos, los Mazikim, fueron a menudo acreditados como agentes de posesión. Del mismo modo, un Shet podía deshabitar una estatua inanimada. Según algunas fuentes rabínicas del judaísmo, se creía que los demonios estaban bajo el dominio de un rey o jefe, ya sea Asmodai o Samael, el ángel de la muerte, que mata con su veneno mortal y es llamado jefe de los demonios. También ocasionalmente algún demonio fue llamado Satanás. Pero la demonología nunca se convirtió en una característica esencial de la teología judía. La realidad de los demonios muy pocas veces fue cuestionada por los talmudistas y rabinos posteriores. Más bien se aceptaba su existencia como un hecho. Tampoco la mayoría de los pensadores medievales los tenían en duda.
Solo los racionalistas, como Maimónides y Abraham y Mesra, claramente negaban su existencia. La demonología rabínica tiene 3 clases de demonios: los Shedim, generalmente benevolentes; los Mazikim, dañadores; y los Lujim, indiferentes. Además de esto se conocían a los Lilim, espíritus de la noche; los Telane, sombras o espíritus de la tarde; los Tirarire, espíritus del mediodía; y los Zafrire, espíritus de la mañana, así como los demonios que traen el hambre y que causan las tormentas y terremotos. En cuanto a la mitología hinduista, esta incluye numerosas variedades de espíritus que se clasifican como demonios, incluyendo betalas, yakshas, bhutas y pisashas. A menudo los rakshasas y los asuras se entienden como demonios. Existe en esta religión el concepto de asura, que designa a aquellos entes que la tradición occidental identifica como demonio. Originalmente, el término asura, en los primeros himnos del Rig Veda, significaba cualquier espíritu sobrenatural, tanto bueno como malo. Debido al hecho de que la rama índica del indoeuropeo está emparentada con las lenguas iranias, la palabra asura, que representa una categoría de seres celestiales, se convirtió en la palabra ahura, o sea, Ahura Mazda, el dios supremo de los zoroastrianos monoteístas. El antiguo hinduismo afirmaba que los llamados devas, espíritus del bien, y los asuras eran medio hermanos, hijos del mismo padre. En una evolución posterior de la religión hinduista, el término asura llegó a significar exclusivamente seres antropomorfos de gran poder y de inclinaciones malignas. Pero tanto esta palabra como otras poco relacionadas, tales como daitya, rakshasa, etc., han sido incorrectamente traducidas al inglés como demonios. En realidad, los asuras aceptan y adoran a los dioses. A menudo, la contienda entre asuras y devas es simplemente una cuestión de equilibrio político, puesto que los devas son los encargados del ordenamiento de los reinos de poder y los asuras son rebeldes por naturaleza. Suelen estos alcanzar o mejorar sus poderes sobrenaturales a través de la penitencia a los dioses y de desafiar y enfrentarse a los devas con cargo de autoridad. A diferencia de la noción cristiana de los demonios, los asuras no son la causa de la maldad y la infelicidad de la humanidad, que viene dada como consecuencia del mal karma de esta. Ni están fundamentalmente en contra de los dioses, ni intentan hacer caer en tentación a los seres humanos. El hinduismo defiende, como sabemos, la teoría de la reencarnación y la transmigración de las almas de acuerdo a su karma. Las almas de los muertos se juzgan en primera instancia por Yama, quien otorga diversos castigos como purga antes de volver a nacer. Más o menos es así. Los seres humanos que han cometido errores extraordinarios pueden ser condenados, pues, a vagar por el mundo tan solo como espíritus, a menudo malignos, por el periodo de tiempo que tarden en purificarse un mínimo antes de volver a nacer. Muchos tipos de tales espíritus, como los betalas, los pishashas y los bhutas, pueden ser considerados, en un sentido relativo, como auténticos demonios. Pero vamos, los de ese tipo que a lo largo del texto estamos señalando, que en el fondo son personas, espíritus de personas descarriadas. En el ocultismo y la magia occidentales, una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y esoterismo de tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que además puede ser conjurada y controlada. Estas fuerzas manejables con frecuencia se las describe como buenos demonios. Pero la existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradiciones ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular debido en gran parte a los mencionados poderes de posesión demoníaca de criaturas vivas. En la tradición ocultista contemporánea occidental, muy influida por las obras de Aleister Crowley, un demonio es interpretado a veces como una metáfora utilizada para denominar ciertos procesos psicológicos internos, aunque algunos consideran que pueden también ser tomados como un fenómeno objetivamente real. El término demonio, desde un punto de vista psicológico, también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de su conducta o instintos y que hacen daño al mismo individuo o a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios internos del ser humano. En cuanto a la Iglesia Católica, esta enseña que ángeles y demonios son seres reales y personales, tienen personalidad, de carácter absolutamente espiritual, y no solo representaciones simbólicas de fuerzas naturales o tendencias psíquicas y humanas. La Iglesia dispone de un grupo de exorcistas con aprobación oficial que realizan exorcismos con mucha frecuencia. Estos clérigos católicos especializados enseñan que los demonios atacan a los seres humanos de forma continua, pero que las personas afectadas pueden ser efectivamente curadas y protegidas por el rito formal del exorcismo. Estos ritos, para ser realizados, deben ser autorizados únicamente por un obispo,
y ejecutados por las personas que ellos designen. Normalmente son asistidos por psiquiatras u otros médicos creyentes y conocedores de la materia que descarten otras dolencias. En el Evangelio de Marcos, Jesús echaba fuera a muchos demonios o espíritus malignos de aquellos humanos que estaban afligidos por diversas enfermedades. El poder de Jesús se demostró muy superior al que tenían los demonios sobre las personas que poseían, liberando eficazmente a las víctimas que estaban sujetas a ellos, echándolos fuera y prohibiéndoles regresar. Jesús también les otorgó este poder a algunos de sus discípulos. Los demonios eran expulsados mediante la fe y por la pronunciación de su nombre, de acuerdo con Mateo. Pasemos ahora a hablar del tema de las almas errantes. Como acabamos de mencionarlas como posibles candidatas para conformar las cohortes de los demonios, expliquemos un poco lo que serían desde un punto de vista, digamos, esotérico, secular. Existe un debate interminable entre los teólogos y exorcistas que creen en ellas y los que niegan su existencia, que desde el prisma católico son mayoría. Se definirían como espíritus inquietos que vagan por la tierra, pero que no se corresponderían con demonios ni con ánimas del purgatorio. Constituirían el grupo de las denominadas presencias, un fenómeno que todavía la teología académica no logra resolver en sentido positivo o negativo. Hoy día se manejan conceptos como el de las larvas y las almas errantes, entidades conocidas sobre todo en el mundo del ocultismo, y la cuestión de las presencias se sigue debatiendo desde el punto de vista de la teología con hipótesis eclécticas extraídas igualmente del campo de lo misterioso y sobrenatural. Para los teólogos y exorcistas católicos que creen en su existencia, las almas errantes pueden ser las almas de personas, 1. Que no han tenido manera de conocer a Dios y amarlo, no cristianos o cristianos que se aproximaron al ateísmo o al agnosticismo por iniciativa propia o por inducción familiar. 2. Personas que vivieron haciendo el mal creyendo que era el bien, por ejemplo, los caníbales de una tribu primitiva y aislada, los niños arrancados de sus hogares y convertidos en violentos soldados, etc. Tercero, víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia y que, a causa de esto, rechazaron con resentimiento la religión, en cierta medida algo comprensible ante el testimonio negativo recibido. Cuarto, personas que se suicidaron sin saber lo que estaban haciendo, es decir, sin plena conciencia ni deliberación previa. Quinto, aquellas que murieron repentinamente sin posibilidad de arrepentimiento, pero en pecado mortal sin llegar a ser sus faltas gravísimas. Sexto, esas otras que fallecieron en la indiferencia religiosa, es decir, no pecaron lo suficiente para merecer el infierno, pero tampoco hicieron obra buena alguna como para merecer el paraíso. Séptimo, las que pecaron de modo grave, pero sin absoluta plena conciencia de sus actos ni aceptación deliberada. Octava, niños no nacidos, a los cuales, por tanto, tampoco les dio tiempo de realizar el proyecto de Dios, ser bautizados y menos aún de pecar. En este último supuesto, siempre se habló de un lugar llamado el limbo, situado al borde del infierno, pero lo suficientemente alejado de él para que las almas que allí llegasen no padecieran tormento alguno, sino únicamente la aflicción de no poder acercarse a Dios. Incluso se decía que allí podían al menos disfrutar de una felicidad natural. Últimamente la Iglesia Católica ha dado carpetazo a esta concepción, que desde luego en su momento significó una esperanza piadosa para los padres que acababan de sufrir un aborto. Realmente este limbo, interpretado de otra forma y con otro destino, es un lugar, o quizá más bien un estado de conciencia de naturaleza objetiva que puede tener su razón de ser en otras cosmogonías. Pero, ¿qué dice la Iglesia públicamente al respecto de esas almas errantes? Oficialmente más bien poco. Los teólogos y los exorcistas, contrarios a la existencia de las almas errantes, se posicionan decididamente en la tesis según la cual la existencia de estas presuntas larvas no es otra cosa que una falsa creencia. De esta manera, la cuestión queda liquidada. De hecho, cuando el magisterio de la Iglesia nos habla del juicio particular de cada alma, nos dice, abro comillas, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio final principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo, en el transcurso de su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata, después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. Cierro comillas. Es necesario reconocer que la expresión retribución inmediata, utilizada por el Catecismo de la Iglesia Católica, no deja espacio a dudas. En cuanto muramos seremos juzgados. Esto es, o pasaremos a través de una purificación, el purgatorio, o entraremos inmediatamente en el paraíso, o nos condenaremos inmediatamente y para siempre en el infierno. No parece haber espacio para una situación intermedia referente al tema de las almas errantes.
Por supuesto, los teólogos pontificios, últimamente, como es de dominio público, no solo han desestimado el concepto del limbo, sino que también se empieza a desembarazar de la cruel y descabellada pena del infierno eterno, para la mayor parte de los casos, si no todos, como algo que no es éticamente sostenible. Un extremo incompatible con la idea de un Dios magnánimo y misericordioso, Padre, Madre de todas las criaturas que pueblan el universo, incluso de un Dios justo y severo, pues nunca podría ser justa la aplicación de un castigo eterno a una falta temporal. Incluso el asesinato de otro con el enorme perjuicio, el horroroso quebranto, condenable sin el menor paliativo, que causa la víctima y sus allegados, no es un daño para siempre, a menos desde el punto de vista del auténtico creyente, que sabe que algún día se reencontrará con el ser querido. Como consecuencia de la referida concepción católica de la retribución inmediata, a falta de una mayor profundización teológica que pueda abrir camino a nuevas interpretaciones, los fieles de esta religión deberíamos considerar errónea la creencia según la cual existen ánimas de difuntos que vagan por el mundo como si estuvieran aún en espera de una solución definitiva. Una idea, esta última a rechazar, que se da un poco de bruces con otro escenario también definido por el dogma, el que afirma que hasta el día del juicio final o universal, en el que se producirá la resurrección de todos los muertos de todas las épocas, cosa difícil de creer para el practicante tibio, pero evidentemente fácil de resolver para el supremo ser, que ya nos creó una vez a partir de la nada. Permaneceremos sin nuestro cuerpo físico, lo cual nos obliga a conciliar dos conceptos de infierno, purgatorio y cielo totalmente distintos, pues poco tendría que ver la permanencia en uno de estos ambientes disponiendo de nuestro antiguo cuerpo, que sin ningún soporte material salvo el de nuestra conciencia espiritual. Lo que esos teólogos o exorcistas negacionistas, es decir, oficialistas, consideran equivocado, hay que señalarlo, no es el hecho de que los espíritus desencarnados se encuentren unidos a un lugar de la tierra. De hecho, en relación a las ánimas del purgatorio, no se excluye la posibilidad de que se les permita descontar penas por los crímenes cometidos en determinados lugares de la tierra, quizá en los que cometieron sus pecados. Lo que quieren negar es que los espíritus desencarnados estén en un punto muerto, como si estuvieran aún en espera de un juicio, es decir, privados de una situación escatológica definitiva, ya sea el infierno, el purgatorio o el cielo. La hipótesis de los teólogos posibilistas, sin embargo, sostiene que las almas errantes, entre ellas las almas de los niños no nacidos, son espíritus en espera de juicio, en busca de la luz y de Dios. El exorcista José Antonio Fortea, que ya hemos citado en otra ocasión, sostiene con firmeza, en virtud de sus experiencias, la existencia de las almas errantes. Según él, las almas purgantes pueden manifestarse en algunos casos a los hombres como si fueran fantasmas. En su Summa demoníaca, sostiene que junto al fenómeno de la posesión y la infestación, es decir, el fenómeno que sucede cuando un demonio posee un lugar, existe un tercer caso distinto de los anteriores, el de las apariciones de fantasmas, las presencias. Fortea sostiene, además, que las almas errantes se expresan con tonos diferentes a las de los demonios y, por lo tanto, no pueden ser identificadas con estos. Estas no muestran generalmente ni agresividad ni la cólera de los ángeles caídos, sino que más bien lo que manifiestan son tristeza y melancolía. Bueno, no estoy de acuerdo al 100% con esto. En realidad, las almas errantes, que muchas veces lo que son almas en pena, sí pueden mostrar ira y rencor, aparte de otras perversiones. Por ello mismo, a veces, en casos extremos, pueden convertirse también en agentes del mal, actuando casi del mismo modo que esos otros entes que hemos visto. Candidatos a nutrir, sin verdaderamente desearlo, desde luego no a plena conciencia, esas huestes del mal. Gracias a Dios, gracias al universo, siempre de forma temporal, por largo que pueda ser este periodo. Pasemos ahora a hablar de otros posibles candidatos, como son los jinn y los ifrits islámicos. Pues bien, uno de los tipos de seres espirituales, distinto por completo al de los ángeles, posible candidato a ocupar ese papel que asignamos al de los llamados demonios y del que ya hablamos un poco en los programas precedentes, es el de los genios. Pero me refiero de nuevo al concepto magníficamente definido por la mitología árabe y no al tipo descrito en algunos de los anteriores programas. Descripción, por supuesto, para mí muy notoria de cierta clase de espíritu de la naturaleza, bajo el punto de vista teosófico, que desde luego tiene muchísimos puntos en común con este otro y seguramente sean una misma cosa, pero que trataremos ahora como si partiéramos de cero. Un genio, árabe, jinn, a veces transliterado como djinn o jinn, es una clase de espíritu ya descrito por la mitología árabe preislámica. Por lo tanto, serían criaturas presentes en la cultura árabe antes de la implantación del Islam, pero posteriormente adoptados por la teología maometana, en ocasiones como interpretación de los dioses menores o espíritus enunciados en otras religiones.
Se dice que, al igual que los seres humanos, estos jinn nacen en un estado de gracia, de pureza o fitra, sin que su naturaleza les incline hacia el bien o el mal, y son únicamente las circunstancias del entorno las que les influyen a torcerse en uno u otro sentido. Los genios, por lo tanto, serían de forma natural moralmente neutros. En el contexto del folclore islámico, el término jinn se usa tanto para una designación colectiva de cualquier criatura sobrenatural como para referirse a un tipo específico de ellas. También se usa a veces la palabra jan para el singular o para el mundo de los seres sobrenaturales. Por lo tanto, los genios aparecen mencionados a menudo junto con los demonios o shayatín, y tanto unos como otros son muchas veces considerados responsables de la desgracia, la posesión y las enfermedades. Sin embargo, son diferentes, en especial porque los genios pueden ser en algunas circunstancias solidarios y benévolos, y los otros se muestran incapaces. En las obras de magia del mundo islámico, los genios se mencionan entre las entidades que el mago puede convocar y también aparecen en los antiguos bestiarios como seres animales con cuerpo muy sutil. Según el Corán, que los nombra en unas 29 ocasiones, fueron creados de fuego, de luz del sol, para poblar el universo y adorar al Creador. Estarían dotados de libre albedrío y por tanto serán juzgados junto con los humanos en el día del juicio. Invisibles normalmente al ojo humano, podrían tomar diferentes formas de animales e incluso de personas, a fin de influir sobre estas en las facetas espiritual y psíquica, por medio de la sugestión o incluso de la posesión, aunque ello no sería nada habitual. En Occidente parece ser que se les aplicó el nombre de genios de forma tardía al utilizar el francés genie en el momento de traducir el libro Las Mil y Una Noches a ese idioma, texto donde aparecen los jinn como protagonistas de algunos de sus relatos. Esa elección se basó en la homofonía y también en cierta coincidencia al tratarse ambos de seres sobrenaturales, pero en realidad el genius latino no tiene relación etimológica con la palabra árabe y tampoco su significado es el mismo. Jinn es un sustantivo colectivo árabe que proviene de la raíz semítica yenen, cuyo significado principal es esconder. Por tal motivo, suele interpretarse su nombre como seres que están ocultos a los sentidos. Los jinn fueron seres venerados por los árabes durante el periodo preislámico, pero a diferencia de los dioses, los genios no eran considerados inmortales. En la antigua Arabia, el término genio también se aplicaba a todo tipo de entidades sobrenaturales entre varias religiones y cultos, así como a los ángeles y demonios zoroastrianos, cristianos y judíos. Los orígenes de la creencia en los genios no están claros. Algunos eruditos sostienen que se originaron como espíritus malévolos que residían en desiertos y lugares impuros, que a menudo adoptaban la forma de animales. Otros afirman que inicialmente se trataba de deidades de naturaleza pagana, que gradualmente fueron marginadas a medida que el monoteísmo cobraba mayor importancia. Según la creencia árabe, adivinos, filósofos y poetas eran inspirados por los genios, pero lo cierto es que también se les temía al pensar que eran responsables de causar enfermedades, entre ellas las mentales. Según Julius Berghausen, se pensaba que tales espíritus habitaban en lugares solitarios, sombríos y tétricos. Se les temía y por ello había que protegerse de ellos. La teología islámica admite que los jinn son criaturas sobrenaturales reales. El Islam integró en parte la antigua creencia de los genios y por eso en la actualidad son personajes presentes en las tradiciones de todos los pueblos del área islámica. En lugares donde el mazdeísmo estaba presente antes de la llegada del Islam, los genios son protagonistas de diversas prácticas mágicas alejadas de la ortodoxia suní. Para los tuareg son tentadores del desierto y ladrones nocturnos, mientras que para los musulmanes de la India se trata de inoportunos invasores del hogar que deben ser desterrados utilizando diversas suras del Corán, mediante ceremonias muy semejantes a los exorcismos católicos. El Islam considera a los genios seres creados de fuego sin luz solar, como dijimos, distinta de la luz de luna de los ángeles, y fueron dotados como el ser humano de libre albedrío y en principio nacidos en gracia, moralmente neutros, según dice el Corán. Abro comillas, hemos creado al hombre de barro, de arcilla moldeable. Antes, de fuego ardiente habíamos creado a los genios. Cierre comillas. Los genios serían, pues, la tercera clase de seres espirituales, inteligentes, creadas por Dios, junto a los hombres y los ángeles. La creencia en esta tercera raza marca una especial diferencia con respecto a las otras dos religiones monoteístas, cristianismo y judaísmo. A diferencia de los ángeles, los jinn compartirían el mundo físico, más bien su parte etérica, con los seres humanos y serían tangibles, pero por lo corriente invisibles, aunque estén capacitados de forma excepcional para adoptar formas diversas, tanto animales como humanas, o incluso de múltiples objetos. Según la tradición, los genios podrían casarse y hasta procrear con los humanos.
Por este motivo, la legislación islámica medieval llegó a regular las condiciones relativas a matrimonio, descendencia y herencia entre genios y humanos. Por supuesto, ante tales formulaciones, no es extraño que la mayoría de los grandes pensadores islámicos de la antigüedad dudaran de su existencia o hasta llegaran a negarla, como Avicena, Al-Farabi o Ibn Khaldun, autores que, sin embargo, sí defendieron la existencia de los ángeles. La creencia popular en los genios sigue estando muy extendida en las áreas rurales de algunos países islámicos y es muy frecuente su aparición en la literatura popular. En Occidente son conocidos, a través de los cuentos de las mil y una noches, sobre todo los genios malignos del tipo Ifrit, que a continuación estudiaremos. De acuerdo con aquellos mitos, los genios son una especie maliciosa, pero no necesariamente maligna. En sus más benignas formas de comportamiento pueden ser bromistas y embaucadores. Al final resulta que se les atribuye un montón de atributos, ello debido al efecto aglutinante que tuvo la extensión del Islam respecto a las leyendas y supersticiones locales de los pueblos islamizados. Una de sus características es el que son susceptibles de ser dominados a través de un objeto, como por ejemplo la famosa lámpara maravillosa del cuento de Aladino, y convertirse así en servidores de quien posea dicho objeto. Y recuerdo que ya hablamos de este mecanismo de la coboltización en un programa anterior, si no recuerdo mal. Otro mito aceptado es que los jinn puedan ser causantes de ciertas formas de locura. De hecho, la palabra árabe que designa loco es mayun, que etimológicamente significa poseído por los genios. Y además, tendrían la capacidad de atravesar sólidas paredes, lo que no les impide mostrar cierta solidez al tocar objetos materiales o a seres vivos físicos, de desplazarse a grandes velocidades o de transfigurarse en seres humanos y otras especies como se contó. Pero su apariencia normal sería la de invisible para los ojos humanos, y esto se explica como el impedimento que Dios les impuso en el momento de otorgarles todas sus habilidades para que no se pudieran relacionar normalmente con los humanos. O más bien pudo ser al revés. Es a nosotros como especie a los que no nos resulta muy apropiado el relacionarnos con seres tan diferentes. Cuenta la tradición que al final de los días esta situación se invertirá y seremos nosotros quienes también podamos verlos, superando esa desventaja que ahora nos afecta. Una última cuestión digna de mencionar es que los jinn se distribuyen en varias dinastías y jerarquías, algo que no desmerece de la angeología y la demonología católicas, o del complejo catálogo teósofo de los espíritus de la naturaleza y elementales. Pues según la mayor parte de las opiniones, uno de los candidatos con más opciones a convertirse en demonio son esos llamados Ifrit o Efrit que ya anticipamos. Este ente es un ser de la mitología popular árabe, en realidad un jinn, un tipo de genio dotado de mayor poder e inteligencia, capaz de realizar a conciencia tanto acciones benignas, si toma un buen camino, como malignas, con lo que presenta ese carácter dual que no comparten los otros jinn. Llamados la semilla de Iblis, en las mil y una noches, estos genios reciben ese nombre, que significa literalmente poderosos, porque según la tradición fueron los primeros en ser creados. Ellos se consideran superiores a la raza humana, aparte de por esa primicia, porque, a diferencia del ser humano, creados de arcilla, provenían del mismísimo Bao de Alá, o dicho de otro modo menos poético, a partir de la luz del sol, del fuego que bebe pero no come, etc., como ya hemos repetido alguna vez. El más emblemático entre todos ellos es, como veremos otro día, Eblis o Iblis, el mentiroso, después conocido como Saitán, quien se negó a postrarse frente a Adán cuando lo ordenó Alá, porque consideraba al hombre ulterior e inferior a él. Según todo este folclore, los efrits, en concreto los malos, sentirían un especial resentimiento hacia los humanos, a quienes desean perjudicar a toda costa, ya que consideraron una gran ofensa el que se les obligara a postrarse ante la obra máxima de Alá, ante Adán, y que algunos mortales como Solimán, Salomón para nosotros, utilizaban medios mágicos para controlarlos. Se dice que incluso cuando están sometidos y se les mandan tareas, son difíciles de tratar y muestran una actitud irónica y maligna, intentando tergiversar las órdenes que se les da cada vez que pueden. Al igual que sus congéneres menores, los jinn pueden tener muchas apariencias, aunque todavía con más facilidad y perfección. Habría ifrit de los dos sexos, según se cuenta. Estos efrits es lo mismo, malvados, es decir, aquellos que se convierten en enemigos de los hombres y se ponen al servicio de Iblis, de Saitán, serían en propiedad los llamados Sayatín, los demonios de casi todas las religiones, aunque ya dije que no son los únicos candidatos. Las filas de estos adversarios también se nutrirían, por ejemplo, de muchos seres humanos ofuscados y desgraciados, como los que se convierten en elementarios, ya lo hemos insinuado. Mas nadie debe perder la esperanza de redención. La pertenencia a estos oscuros ámbitos, tanto de los espíritus de los elementos, o generalizando elementales como de los humanos,
nunca es permanente sino temporal. Siempre se termina optando, tarde o temprano, por volver al Creador santísimo y misericordioso y anhelando la unidad y el amor. Sin embargo, hay que mencionar que otros sifrís son musulmanes, o sea, creyentes, y llegan a prestar su ayuda a los fieles devotos de su religión. Se comportan en este caso piadosamente, entre otras cosas para salir bien librados del día del juicio universal, aunque los más conscientes del plan divino se verían impelidos a esa caridad con el prójimo por puro amor. Mas algunos advierten que, incluso en sus más benignas formas de comportamiento, suelen ser bromistas y embaucadores. La miríada de atributos que se les atribuyen coinciden con las que hemos ya señalado para los jinn, por ejemplo, la de ser normalmente invisibles, o cuando por ciertas circunstancias, muchas veces achacables al propio observador, se hacen visibles, tener la facultad de cambiar de forma a voluntad, haciéndose pasar por animales, lo más frecuente, objetos inanimados e incluso personas. Resumiendo, he expuesto mi hipótesis personal que no pretendo, como suelo decir, sentar cátedra. Es solo mi humilde opinión, basada, claro, en las aportaciones de verdaderos filósofos y pensadores a los que he tenido el placer de leer y que no viene al caso ahora citar, entre otras cosas porque son muchos y me dejaría a la mayoría en el tintero. Y dejando claro, por supuesto, que son muchos más los doctores que no lo consideran así, que me quitarían la razón, vamos. Esta teoría de andar por casa lo que viene a afirmar es que existen seres malvados, por supuesto, pero que su naturaleza es muy variada y principalmente estaría conformada por ofuscados espíritus humanos, digamos en pena, por cierta clase de los llamados por el esoterismo espíritus de la naturaleza o de los elementales, de escasa evolución, al menos moral, puesto que algunos presentan poderosa inteligencia. Pequeños devas, por ejemplo los que llamamos en otro programa grises, cuyas misiones quizá no llegamos a entender del todo, y por formas de pensamiento artificiales de carácter perverso, claro, que pueden dar la impresión incluso de tener personalidad propia, aunque no es el caso. De estos últimos apenas hemos tratado en estos últimos programas, como tampoco hemos hablado de los clipos de la cábala, pero algún día dedicaremos a ambos en 2 espacios completos, todo se andará. En definitiva, este autor piensa que los ángeles en sí, los devas, estos excelsos seres, no pueden ser malos, aunque eso no quita para que alguno de ellos, incluso de gran categoría, puede haber recibido la penosa misión de hacerse cargo de todo este rebaño y de intentar que sus usos representen siempre en el fondo y en última instancia un bien para la generalidad del universo. Hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos, espero que haya sido de vuestro interés. Amigos de radio, Satélite Visión y Americavisión, les anuncio que mi franja cultural llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana en el día y hora que anuncie la emisora. Hasta luego.